mentiras heredadas, parte 12, las 7 leyes. Ok, lo que Pedro dice de Pablo. Segunda de Pedro 3:15 dice: nuestro amado hermano Pablo les ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos o los ignorantes e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Decir que Pablo es un escritor fácil de entender es contradecir a Pedro, que claramente dijo que para comprender a Pablo debemos conocer la escritura, porque de no ser así, corremos el peligro de torcer sus cartas. Si Pedro dice que Pablo es difícil de entender y él vivió en el mismo tiempo con la misma cultura, sin dudas Pablo no es más fácil ahora, 2000 años después, todo el contexto original removido. Entonces nos lleva a hacernos una pregunta que es esencial. Hoy vamos a hablar por qué Pablo es tan difícil de entender. Algunos motivos por los cuales Pablo es muy difícil de entender. Número 1, por la ignorancia del Tanaj. También, número 2, por sacar de contexto sus versos. Número 3, por confiar en enseñanzas de hombres. Número 4, por desconocer los motivos de sus cartas. Número 5, por las mentiras heredadas denominacionales. Número 6, porque Pablo usa la palabra ley de 7 formas distintas. Son 6 motivos principales, hoy los vamos a estar viendo. Primero, por la ignorancia del Tanaj. Segunda de Pedro 3:16, es lo que habíamos leído ya. Pablo habla en todas sus cartas de esas cosas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes tuercen, como lo hacen también las otras escrituras. Pedro está hablando de que a Pablo lo tuercen los que tuercen las otras escrituras. Esto es importante para usted porque aquí Pedro le está diciendo que Pablo tiene la misma inspiración que tenía Moisés y que tenía David y que tenía Salomón, porque pone a la altura del Tanaj los escritos de Pablo. Porque si no estuviera diciendo eso que estoy diciendo yo ahora, estaría diciendo, los que tuercen a Pablo tuercen las escrituras. Pero está diciendo, los que tuercen a Pablo tuercen las otras escrituras, lo que hace ver que Pablo también era escritura, a la altura de cualquiera del Tanaj. A los ojos de Pedro y de los que leían a Pedro, leer a Pablo era como leer Proverbios o Salmos o leer la Torá. Era así de importante, era así de inspirado. Entonces tienes allí en el mismo Brit Hadashah, en el mismo Nuevo Testamento, una confirmación bíblica de que el apóstol Pablo estaba inspirado por Adonai porque sus libros eran a la altura, según Pedro, de la Torá. Entonces por eso dice, y tuercen a Pablo como tuercen las otras escrituras. ¿Ok? Eso es esencial que lo entiendas. Dice, así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley, o los que dicen que no tienen ley, y caigan de su firmeza. Quiere decir que la gente que torcía a Pablo eran los que decían que no estábamos bajo la ley. Pedro dijo que para llegar a la conclusión de que Pablo dice que la Torá ya no es para el pueblo de Adonai, entonces uno debe ignorar bastante escritura. La escritura a la cual él se refiere es el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como sacerdote. Y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos, dice Adonai. Entonces esa cita le encanta al cristiano leerla, pero no nos gusta leerla completa. Nada más leemos lo de arriba y el Señor dice ahí, rechazaste el conocimiento y te olvidaste de la Torá. O sea, no te está diciendo tú eres ignorante porque no te enseñaron, está diciendo eres ignorante porque quisiste serlo, porque se te habló, se te trató de enseñar y no quisiste obedecer. Vamos a ver un ejemplo de la ignorancia. Mire, leemos a Pablo en Gálatas 5:1 y dice, Cristo o Yeshua nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Si yo no sé nada de contexto, si yo nada más leo porque sí, entonces yo ahí voy a leer que Yeshua vino a libertarme del yugo de esclavitud de la ley de Dios. Eso es lo que yo leo en Gálatas, eso es lo que a mí me dicen. Yo estaba bajo esclavitud porque la ley es esclavitud
y Yeshua, Jesucristo, porque así me lo dicen, vino a libertarme del yugo de esclavitud. Y si sigues leyendo Gálatas, Pablo está bien enojado y le dice a los Gálatas que porque quieren volver a meterse a la maldición de la ley, si ellos ya están bajo la gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no conozco nada de la Torá y nada del Tanaj, nada del Antiguo Testamento, yo leo eso y digo, no, pues sí es cierto, Pablo está diciendo que yo sea libre porque Cristo me hizo libre, yo soy libre, y que hasta canto eso y digo que ya no estoy bajo la esclavitud de la ley. Entonces cuando alguien viene y me dice, debes guardar la ley de Dios, dices, no, porque Gálatas 5:1 me dice que Cristo me hizo libre y que ya no estoy bajo yugo de esclavitud. Completamente ignorante de lo que la misma Biblia dice. Pero mire, dice, Yeshua nos libertó para que vivamos ¿en qué? En libertad. Salmo 119:44. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, dice el salmista. Si la Torah es libertad, entonces, ¿por qué Yeshua nos libertó de la libertad para darnos libertad? Si yo no sé nada, yo nada más veo ese Gálatas 5:1, a mí me dicen que la ley es esclavitud y Yeshua me dio libertad. Pero si de repente me enfrentan con el Salmo 119:44 y 45 y me dicen que la ley de Dios es libertad, entonces Pablo contradice el Salmo 119. Porque Pablo me está diciendo que el Mesías me libertó de la Torá, pero el Salmo 119 me dice que la Torá es libertad. Entonces, si la Torá es libertad, entonces ¿por qué Yeshua nos tiene que libertar de la libertad de la Torá para darnos otra libertad? No tiene sentido. Vamos a continuar. Otra cosa por la cual Pablo es difícil de entender, el número 2, era porque sacamos de contexto los versos. Romanos 6:14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es un verso fuera de contexto. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Es más, no, ni siquiera leemos lo de arriba, nada más lo amarillo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, solamente le voy a poner ese mismo verso con otra versión de la Biblia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la condena de la ley, sino bajo la protección de la gracia. Entonces, si lo lees con otra versión, dices, ok, ya no me está diciendo lo mismo. No quiere decir que ya no estoy bajo la ley. Dice, ya no estoy bajo la condenación que la ley me da, sino que estoy bajo la gracia y su protección. Entonces, vamos a ver esto más adelante en profundidad. Pero vea cómo cambia si nosotros no sacamos de contexto el verso o si buscamos otra versión. Nos confirma las cosas. Continuamos. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ya no guardes la ley. El fin de la ley es Cristo. Y dice la Escritura que Él la cumplió, ya no la tengo que cumplir yo. ¿Dónde dice la Biblia que no la tienes que cumplir tú? Pero es otra vez otro verso fuera de contexto. Pero mire, en otra versión, Romanos 10:4 en la versión israelita nazarena dice, porque el objetivo de la Torah es el Mesías, para justificación a todo el que cree. Entonces quiere decir que la palabra fin no se refiere a culminación, sino el objetivo. ¿Me explico? Cuando alguien te pregunta, ¿con qué fin estás haciendo tal cosa? Te está preguntando con qué motivo, con qué objetivo haces tal cosa. El objetivo de la Torah es llevarte a Yeshua. No es que Yeshua acabó con la Torah. La Torah te debe dirigir a Yeshua. Y eso es completamente bíblico. Porque dice Pablo en Romanos capítulo 2 que si la Torah te pudiera justificar por sí sola, te justificaba. Pero no puede. Dice, por eso aparte de la Torah se ha manifestado la justicia de la fe por Yeshua. Entonces, la Torah es para que tú vayas a Yeshua. Hoy lo vamos a ver en extensión. Ok, vamos a continuar. Otro motivo por el cual Pablo es difícil, porque confiamos más en las enseñanzas de los hombres. Es el número 3 de lo que ya estábamos viendo. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado de personas que hablan que Pablo dice que la ley ya no es para nosotros? En el radio, en la tele, en los templos, en donde sea. Y a veces ponemos más nuestra confianza en un pastor porque sabemos que sabe más o creemos que sabe más. Todos tenemos la Biblia en la mano y todos deberíamos utilizarla y leerla. Entonces le echamos la culpa al predicador porque no nos predica bien, pero nosotros no hacemos nuestra parte al realmente cuestionar lo que me predican. Porque si todo lo que me predican yo me lo asimilo bien a gusto y me lo como y yo soy feliz, entonces yo me voy a comer cualquier cosa, como si fuera un cerdo, que los cerdos se comen todo lo que les dan. Pero usted no es un cerdo, usted es una oveja. Y la oveja es un rumiante. ¿Y sabe que ese es el propósito por el cual Adonai a los animales rumiantes los hizo animales limpios? Porque los animales rumiantes están pensando. Y usted debiera estar pensando la palabra. Toda la palabra es alimento para ustedes. Es una oveja, usted debe rumiar la Escritura. Y no es burla, es en serio, se lo digo. Por eso dice Pablo en Tesalonicenses, examínalo todo y solamente retén lo bueno. Porque está hablando de ovejas que
traen todo en la boca y tiran lo que no les gusta y se comen lo bueno. Retienen lo bueno y lo demás lo dejan ir. A veces confiamos más en los hombres, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura sobre confiar en los hombres. 2 Timoteo 4:3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de los mitos. 2 Pedro 2:1. Pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán a Adonai, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Elohim los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. 2 Pedro 2:18. Buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad. Eso está bien tremendo porque dice que los maestros falsos te prometen libertad. O sea, te agarran a Pablo en Gálatas 5:1 y te dicen, ya Cristo te libertó de la maldición de la ley. Te prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina, y ellos los domina el amor al dinero. Judas 1:4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Elohim se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Elohim nos permite llevar una vida inmoral. O sea, ya estoy bajo la gracia, no tengo que guardar la ley, y viven como libertinaje. La condena de tales personas fue escrita desde hace mucho tiempo, pues han negado a Yeshua, nuestro Adón y nuestro Señor. Hay muchísima gente así. Hay predicadores que te enseñan justamente tal cosa. Te dicen, ya estamos bajo la gracia. Y a lo mejor no te dicen, ve y peca, pero no te ponen el límite de la Torah. Y al no ponerte el límite de la Torah, te están diciendo, haz lo que tú creas y lo que tú quieras y lo que tú consideres bueno. Mientras lo hagas para la honra y gloria de Dios, ya es suficiente. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que hay un patrón de conducta y es la Torah. No es lo que yo crea, no es lo que mi corazón me dicte, porque si yo me dejo llevar por mi corazón, yo me voy a desviar. ¿Qué hacer cuando una persona así se te parece? Judas 1:22. Reprendan a algunos que disputan, salven a algunos arrebatándolos del fuego y aún a otros mostrando misericordia, pero con temor, odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. O sea, odia todo lo malo, hermano. No es toléralos, igual, deja que te sigan predicando. No, acuérdese, Deuteronomio 13 dice que cualquier predicador que se te pare enfrente y te habla en contra de la Torah es un predicador falso que no debes estar escuchando. Tú puedes tolerar al hermano que está en error, pero al predicador que sabes que sabe más y que se atreve a predicarte cosas completamente en contra de la Escritura, no lo toleres, hermano. No seas ignorante. Es mejor que digas, hey, esto no es bíblico. Yo no tengo que estar oyendo algo que no es bíblico, porque no es correcto. Y si tu servidor te empieza a decir cosas que no son bíblicas, tienes todo el derecho de decirme lo mismo a mí. Porque no podemos hacer esto, no podemos seguir cayendo en el mismo error de no importa, algún día va a cambiar el pastor. No puedes decir eso, porque si tú estás viendo el error y no lo haces, tú eres cómplice de tal error. Mucho más cuando es doctrinal y está llevando al infierno a la gente. Hechos 5:29 dice la conclusión de todo. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron a la gente, debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres. Entonces, por eso es muy importante no confiar en las enseñanzas de hombres. Ok, número siguiente. ¿Por qué Pablo es difícil? Porque desconocemos los motivos de sus cartas, hermano. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de citas de ciertas cartas que son controversiales, pero si no entiendes el contexto de por qué Pablo escribe esto, tú no vas a entender nada y vas a tomarlo como una regla general, y muchas veces no son reglas generales. Déjame explicarte esto, hermano, y es súper esencial que jamás lo olvides. Las únicas reglas completamente generales para todo aquel que quiera creer en el Señor están en la Torah. Y las de Yeshua, que es la Torah explicada. De ahí en adelante, casi todas las demás leyes o doctrinas o consejos que te pueda dar un profeta, te va a regresar a la Torah. Siempre lo que los apóstoles escriben es aplicación de la Torah. Tú puedas leer en ellos, todas esas doctrinas están basadas en la Torah, que es la Biblia de la Biblia.
Entonces quiero explicarte bien importante esto. Si tú miras algo en Corintios, en Romanos, en Hebreos o algo así, que sea como consejería o que sea una llamada de atención, es una aplicación a una situación específica de algo que la Torah dice y lo aplican allí. Quiere decir que si tu situación se apega a esa situación, tú puedes tomar esa explicación. Pero que si tu situación no se apega necesariamente allí, tú tienes que ir a la Torah para buscarle respuesta a tu situación. No torcer lo que Pablo dice para acomodarlo a como tú quieres. Y es lo que hace la iglesia cristiana porque no consideran la Torah como ley de Dios o la consideran como ya no para nosotros. Entonces, para tantas y tantas situaciones que puedan suceder, nos vamos nada más al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no pasaron todas las cosas que pudiéramos nosotros utilizar. Pero los del Nuevo Testamento tenían la Torah para cualquier situación que pasaba, la aplicaban la Torah. ¿Sí me puedo explicar? Ok. Cuando no entendemos esto, usted ya lo entiende, pero cuando no entendemos esto, agarramos las cartas de Pablo y buscamos allí justificante para todas las barbaridades que se nos ocurren hacer. Y no es correcto, porque tú necesitas ir a la Torah para entender todo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos nada más de citas que están en ciertas cartas específicas con una respuesta específica y que nosotros sacamos de contexto y las aplicamos en todos lados y para cualquier cosa sin saber. Primero a los Corintios 14:34. Las mujeres guarden silencio en las asambleas porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la Torá. Si quieren aprender acerca de algo, que pregunten en la casa a sus esposos, porque es impropio, y en otros lados dice vergonzoso, que la mujer hable en la asamblea. Y hay denominaciones completas que aplican eso. Y los que aplican esto bien literal critican a los que no lo aplican. Esto los que aplican esta agarran a de Timoteo también. Dice, no le permito a la mujer hablar porque la mujer fue engañada y el hombre no. Porque mire aquí, yo estaba buscando esta cita e iba a poner otra versión, pero me llamó la atención algo muy importante. Porque aquí dice que estén sujetas como también lo dice la Torah, punto y seguido. Pero había otra versión que decía que estén sujetas como lo dice la Torah, 2 puntos. Entonces cuando te dice 2 puntos, te está diciendo que lo que dice la Torah es esto de acá. ¿Sí me explico? Aquí dice punto y seguido, te está diciendo estén sujetas como dice la Torah. O sea, la Torah dice que las mujeres estén sujetas a su marido. Pero si aquí le cambian el punto y seguido por 2 puntos, entonces lo que dice la Torah no es esto, sino si quieren aprender en algo, pregúntele a su esposo en la casa. Entonces a mí me llamó la atención y yo me puse a buscarlo. Y en la Torah no viene en ningún lado que diga que los esposos en la casa le tienen que enseñar a las esposas. Entonces dije, caray. O sea, esa versión no tiene bien eso. Y me puse a buscar tengo como 20 versiones de la Biblia. Y nada más en una venían los 2 puntos, que es en la versión Kadosh, por cierto. Y dije, no, todas dicen punto y seguido. Entonces, ahí cambia completamente lo que está diciendo Pablo. Si te ponen 2 puntos, te dicen que lo que la Torah dice es algo que la Biblia no dice. Y si te dicen punto y seguido, te está diciendo entonces que lo que la Torah menciona es que la esposa esté sujeta al marido, lo que sí es bíblico. ¿Ok? Ahora, otra vez le digo, o sea, es tomar un versículo y aplicarlo en general para todos, pero no entendemos el contexto. Estamos hablando de que desconocemos los motivos de las cartas, ¿ok? Le explico nada más en un momentito. Corinto era la segunda ciudad más grande del Imperio Romano. Tenía cerca de 350,000 habitantes. Era una ciudad enorme. Y era una ciudad en una isla. Y era una ciudad donde había muchísima idolatría, donde había muchísimas prostitutas que eran mujeres que les decían vírgenes vestales, eran sacerdotisas. Y la gente adoraba a los dioses del sol a través de tener relaciones sexuales con esas mujeres. Muchas de esas mujeres fueron convertidas, pero estas mujeres tenían la costumbre de hacer lo que vivían como querían. Entonces a los maridos no los respetaban. Entonces en la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo específicamente les habla algo muy específico y les dice, mujeres quietas, porque yo sé cómo son ustedes. Y para que vea que no lo estoy sacando de contexto, le invito a que en su casa lo lea, el capítulo 14. En el capítulo 14, nada más en los versos anteriores, dice algo que yo expliqué en la clase de la estructura de la iglesia primitiva. Habla acerca de cómo deben hablar los profetas. Todo el capítulo 14 es acerca de la liturgia de la reunión. Entonces, si los profetas todavía no se ponían de acuerdo en cómo debían hablar, porque eran unos desordenados, y cuando hablaban en lenguas eran un desorden, entonces en el mismo contexto dice, estas mujeres desordenadas también les pido que se callen la boca. No estaba diciendo que todas las mujeres en todas las congregaciones se tenían que callar, sino que las de Corinto, que eran bien revoltosas, bájenle y ahora sí, nada más. Y posiblemente también
la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, tenían ese mismo problema y por eso a ellos les decía Pablo a Timoteo, hey, ¿sabes qué? Pon en orden a esas personas. Pero no es la orden específica de toda la Torá para todos. ¿Ok? Lo que la Torá sí dice, y me puse a buscarlo, respecto de la sujeción y respecto de lo que la mujer debe hacer con el marido, es que si la mujer cuando es soltera hace un voto a Adonai y su padre dice estoy de acuerdo, la mujer lo lleva a cabo. Si el papá dice no estoy de acuerdo con el voto que le ofreciste al Señor, el voto de la mujer se detiene. Si ya casada la mujer dice yo quiero hacer un voto al Señor y su esposo le dice estamos de acuerdo, mija, ándale pues, entonces ella lo hacía. Pero si el esposo le decía no, eso va en contra de lo que es entonces el esposo tenía en ese momento una autoridad que la mujer no tenía y la mujer tenía que obedecer lo que su esposo le decía. Eso sí dice la Torá en Números 30. Pero no está diciendo que se callen la boca y que nunca hablen. Está hablando de un momento específico. Sobre todo porque en el mismo Tanaj está la historia de una juez de Israel que se llamaba Débora, que era una profetisa. ¿Cómo iba a ser una juez de Israel y con una profetisa si no podía ni siquiera hablar en la congregación? Y cuando decimos la palabra congregación no nos referimos nada más a la iglesia local, se refiere a la palabra asamblea del pueblo de Israel, y eran 3, 4 millones de habitantes, y esta mujer era la líder de todos, al nivel de lo que antes fue Josué y después fue David. O sea, sí era una mujer poderosa. Y para todo aquel que diga, no, eso es el antiguo, yo sé que usted no lo dice, pero si alguien me escucha, en verdad, en las grabaciones o lo que sea, hey, eso es del Antiguo Testamento, entonces hermano, tú necesitas volverte muchísimo y entender que la Biblia es una sola, de principio a fin. Y no se divide entre Malaquías y Mateo, es una sola cosa. Entonces, Pablo habla una situación específica, a un lugar específico, y si tú no entiendes el contexto, no apliques eso, porque no es así. Y no quiere decir que no apliques a Pablo, digo, aplícalo, pero sabe que a menos de que en tu iglesia se metan puras prostitutas rapadas, que por eso también les decía que se pusieran velo, y que quieran andar gritando encima de los esposos, ahí sí aplícales igual y diles, hey hermanas, cállense la boca. Porque también le dice a Timoteo, hey, grítales en público para que así los que andan mal se calmen y los demás les dé miedo y mejor no hagan nada. No quiere decir que el pastor les tiene que estar diciendo, exhibiendo a los hermanos en público. Es que había una situación específica. Situaciones específicas. Muy importante. Otro ejemplo. Gálatas 3.1. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte del Mesías se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca del Mesías. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios sacrificios o propios esfuerzos? Está hablando bien enojado a gente que ya siendo salva creía que todavía no era salva y necesitaba guardar los mandamientos para luego ser salvos. Y decía, basta. O sea, no entienden que los mandamientos se guardan después de ser salvos y no antes. Ustedes ya son salvos, hombre. Dicen, me parece que trabajé en vano con ustedes. Entonces, otra vez, en contexto, cuando agarramos Gálatas nada más porque sí, sin saber a quién le hablaba y por qué les decía eso, pensamos que esto se aplica para todos los que quieren guardar la ley. Mal, tacha, espantosa X, eso no es así. Y una más, Colosenses 2.16. Por lo tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Ay, no, ¿ves? Tú que estás guardando eso, son sombras. Y ya vino el Mesías, ¿para qué quieres la sombra? Estás abrazando la sombra del Mesías cuando tienes al Mesías enfrente. Y en serio que, wow. Contexto, no le está hablando a mundanos, no le está hablando a personas que guardan las fiestas del mundo. Les está hablando a personas que guardan las fiestas de Adonai, que son injertados en Israel. ¿Está bien? Y dice que no se les ocurra a nadie juzgarles de cómo guardan las fiestas. No les está diciendo que nadie los juzgue y que no guarden las fiestas. Está diciendo, tú guardas las fiestas, no permitas que nadie venga y te diga, ¿por qué las guardas? Pues porque la Biblia dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Y esta segunda cita del verso 17 te dice Pablo que son sombras. Entonces, si ya tenemos al Mesías, no necesitas la sombra, ya tienes al Mesías porque es el que hace la sombra. Pero a ver, Pablo no dice todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Dice, es sombra de lo que ha de venir, de lo que va a venir después. Y Pablo ya había visto que había venido el Mesías. Quiere decir que las sombras que despiden las fiestas no son de Yeshua necesariamente, pero de lo que viene después, porque acuérdese que las fiestas hablan acerca de eventos futuros muchas veces. Otra vez es sacar de contexto algo en entender. Otro motivo por lo cual es muy difícil de entender a Pablo, por las mentiras heredadas.
Existen por lo menos 3 mentiras heredadas que tenemos respecto de Pablo y lo que predica respecto de la Torá. Número 1, los que están bajo la Torá están bajo esclavitud, lo que terminó con Yeshua, quien vino a hacernos libres. Número 2, nadie puede cumplir toda la ley, por eso necesitamos a Yeshua para que la cumpla por nosotros. Número 3, la Torá era una maldición que Yeshua vino a quitar. Mientras no nos despojemos de las mentiras heredadas, vamos a seguir leyendo en los textos bíblicos todo lo que queramos leer y no lo que ellos nos están diciendo en su esencia original. Debemos quitarnos los lentes de la programación doctrinal denominacional que tenemos para dejarnos guiar solamente por el Ruach HaKodesh. Y cuando hagamos eso, vamos a encontrar cosas en la Biblia que no nos van a gustar, pero que son bíblicas. Vamos a explicar las 3 mentiras heredadas. Número 1, los que estaban bajo la Torá estaban bajo esclavitud, lo que terminó con Yeshua, quien vino a hacernos libres. Así, Gálatas 5:1, estén pues firmes en la libertad con el que el Mesías les hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero ya lo vimos hace un rato, ¿no? Salmo 119:44, guardaré tu Torá siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Yeshua no puede libertarte de la libertad para darte otra libertad. ¿Yeshua vino a hacerte libre? Claro que sí, pero no de la Torá. Te vino a ser libre de la maldición que viene por romper la Torá. De eso sí vino a hacerte libre. Número 2, nadie puede cumplir toda la Torá, por eso necesitamos a Yeshua para que la cumpla por nosotros. En realidad, nadie está diciendo que debemos cumplir la Torá para ser salvos, hermano. Eso es una mentira. Cuando alguien te dice, es que nadie la puede cumplir, por eso necesitamos a Cristo, dices, bueno, es que yo no estoy diciendo que la necesito cumplir. Pablo fue claro en decir que la Torá se cumple después de ser salvos. La Torá no es para ser salvo, la Torá es para mostrar que eres salvo. Entonces cuando te dicen, es que yo no puedo cumplirla, por eso necesito a Cristo. Ok, dices, yo tampoco puedo, y por eso necesito a Cristo, está bien. Pero la cuestión es de que la diferencia entre tú y yo es que después de que yo tuve a Cristo en mi corazón, yo quise cumplir la Torá y tú no quieres. Yo tomo a Yeshua como mi ejemplo y tú lo tomas como tu excusa. ¿Es que Yeshua la cumplió? ¿No la tengo que cumplir yo? ¿Dónde dice la Biblia que no tienes que? Yeshua la cumplió, yo debo intentarlo, porque Él es mi ejemplo. Porque hasta la Biblia dice, no, sean imitadores de mí, sean imitadores de Dios. Efesios 2:8-10, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya de Dios. Creados en Yeshua HaMashiach, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos salvó por su gracia, pero ya que nos salvó, nos dejó un estatuto de conducta en el cual nosotros debemos andar y no apartarnos a ninguno de los dos lados. Cualquiera que después de ser salvo no hace ese estatuto de conducta, no es salvo, por más que diga que sí. Porque la fe que dice tener se debe comprobar con las obras de la ley que él vaya a hacer después de eso. El que dice tener fe y no tiene obras es como un demonio. Yeshua debe ser nuestro ejemplo, hermano, para guardar la Torá, no nuestra excusa para no hacerlo. El que no podamos cumplir todos los mandamientos no debe ser una excusa para no intentar guardar los que están a nuestro alcance. Por eso tenemos la gracia, porque Adonai sabe que no vamos a poder cumplir todos los mandamientos, pero ya estando bajo su gracia, Él quiere que intentes. No quiere que estés ahí nada más, no, pues ya tengo la gracia. No, tienes la gracia, por eso inténtale. Porque cuando te falla alguno, vas a tener la gracia que te va a detener. Va a decir, no te preocupes, no te voy a mandar al infierno porque veo que le estás echando ganas. Número 3, otra mentira heredada. La Torá era una maldición que Yeshua vino a quitar. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Se acuerda hace un momento que vimos, el fin de la ley es Cristo? Pero luego cuando lo ves con otros ojos y con otro entendimiento, la palabra fin, vemos que dice, el objetivo de la ley es el Mesías. Entonces aquí también sucede esto. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué te está diciendo ahí si lo lees nada más al y se va? Que Yeshua vino a quitarte de la ley que es maldita. ¿Verdad que sí? Vamos a la Torá, Deuteronomio 11:26. Escucha bien esto, Shema. Te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Elohim que te entrego hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos de Adonai tu Elohim y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías. Entonces cuando Pablo dice que Yeshua vino a redimirnos de la maldición de la Torá, no te dice que la Torá es maldita, te dice Yeshua vino a redimirnos
de las maldiciones que la Torá nos decía que nos iban a suceder por habernos sido de idólatras. Y cuando nosotros vinimos a Yeshua, Él nos limpió de esas maldiciones, porque Él murió para que nosotros no viviéramos bajo maldición, sino bajo la obediencia y recibir bendición. Pero cuando nosotros, no, es la maldición de la Torá. ¿Cuál maldición de la Torá? Yeshua vino a hacer algo bien padre, vino a quitarte la oportunidad de irte al infierno, porque Él murió a propósito para que tú no tuvieras que morirte y para que ahora puedas hacer la Torá y seas bendecido. Y tú dices, no, maldita Torá. No, y lo compruebo. 2 Timoteo 2:12 dice, si perseveramos reinaremos con Él, si lo negamos Él nos va a negar. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y eso lo vimos la semana pasada. No está diciendo Pablo allí, yo peco todos los días y Dios siempre es bueno conmigo. Y ahí está a pesar de todo, como si fuera una esposa negada que lo golpean todos los días. La golpea todos los días el viejo y de todas maneras la mujer, Él es bueno. Yeshua no es así. Y así lo pintamos. Es que Él es fiel, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. No es verdad, es una mentira del diablo. Lo que está diciendo Pablo ahí, Él es fiel a su palabra. Y su palabra dice que te va a bendecir si guardas los mandamientos. Y te va a maldecir si tú eres una persona que los transgrede. Él es fiel a su palabra. Si tú eres infiel, Él te va a negar y te va a mandar al infierno. Porque es fiel. Porque si no lo hiciera, sería un mentiroso. Juan dice, hermanos, les escribo para que no pequen, pero sepan que si pecan, tienen abogado ante el Padre, a Yeshua el Hamashiach, el justo. Pero los pecados que ahora en la gracia Yeshua te puede justificar ante el Padre, no son pecados hechos a propósito, son pecados de accidente, son pecados de ignorancia. Porque si Yeshua, en tú y mi adulterio, si yo fuera un adúltero, y yo soy cristiano, creyente, lo que sea, y soy un adúltero y le pido perdón a Yeshua, Señor, tú eres mi abogado, no hay perdón de pecados para mí, porque para que Yeshua me justifique ante el Padre, Él tiene que negar la Torá, porque la Torá dice que los adúlteros los apedreaban, y Yeshua no se va a negar a Él mismo. No todos los pecados, después de que tú eres salvo, te los puede perdonar el Señor. Por eso dice Hebreos capítulo 10, para todo aquel que hace pecado deliberadamente luego de haber conocido al Señor, ya no hay expectativa de que se le perdone, sino de que lo van a mandar al infierno. Por lo tanto, si nosotros somos infieles a su palabra, Él sigue fiel a ella. Y su palabra dice que cuando yo soy infiel, a mí me va a caer maldición. Entonces, nosotros tenemos una mentira de edad, pensamos que, es que sí, el Señor es fiel y Él me libertó de la maldición de la ley. No, no me libertó de la ley, me libertó de las maldiciones que vienen a la ley por mi maldad. Pero me dio la oportunidad, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Y por último, y aquí es donde vamos a pasar el resto de nuestra enseñanza, por el uso de la palabra ley. La palabra ley en hebreo significa Torah. Cuando se tradujo el Tanaj al idioma griego en la versión Septuaginta, la palabra Torah la tradujeron como la palabra nomos. De ahí viene la palabra norma, que significa regla, que significa ley. Entonces, la palabra Torah significa ley en hebreo y la palabra Torah en griego se dice nomos. La cuestión está en que Torah significa mucho más que solamente ley. Torah es la instrucción en justicia de Adonai. Pero nomos sí significa solamente ley. Así que la palabra Torah vino a ser solamente un sinónimo de ley para los que hablaban griego. Y se ha perdido la esencia de su significado. Cuando tradujeron el Tanaj al griego, la palabra Torah, que para los hebreos significaba ley, pero también significaba la instrucción del Padre, la tradujeron en una palabra griega que dice nomos, y los griegos oían nomos y dicen, es la ley. Y ya. Entonces a nosotros nos tradujeron al español el Tanaj también, del griego, no del hebreo. Entonces, como nos lo tradujeron del griego, entonces nosotros tenemos una mentalidad que la palabra ley siempre significa ley. Y la ley en el hebreo significa Torah, que significa instrucción. Es muchísimo más y se está perdiendo el entendimiento ahí. Peor aún, como la palabra nomos se traduce como ley, nosotros hemos creído que cada vez que la Escritura dice ley, se refiere a la palabra Torah. Pero en realidad hay muchas otras leyes que debemos conocer y comprender para no caer en el error de los que creen que ya no estamos bajo la ley de Adonai, o sea, la Torah. Les digo, como la palabra Torah la tradujeron en nomos y nomos en ley, entonces cada vez que miraban la palabra ley, aunque no fuera en hebreo Torah, la decían ley, la ponían nomos, ponían ley, 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 ley. Entonces hoy en día en las traducciones a nosotros todas las palabras que podrían decir Torah dicen ley.
pero hay otras palabras que también significan ley y también les pusieron ley. Entonces ahorita no hay diferencia entre Torah o cualquier otra cosa que también es ley y ya no sabemos de cuál se está hablando. Pablo no siempre explica de cuáles leyes está hablando y eso es un problema. Pablo requiere que el lector, usted y yo, usemos el contexto, es decir, que estudiemos bien lo que estamos leyendo para entender de qué leyes habla. Porque si no hacemos eso no vamos a entender y vamos a confundirnos muchísimo, bastantísimo, hermano. Haremos doctrina de puros errores. Pablo menciona por lo menos 7 leyes. Número 1, la ley de Yahvé. Número 2, la ley del pecado. Número 3, la ley del pecado y de la muerte. Número 4, la ley del espíritu de vida. Número 5, la ley de la fe. Número 6, la ley de la justicia. Y número 7, la ley del Mesías, también llamada la ley de Cristo. Todas las cartas de Pablo hablan de estas 7 leyes en alguna forma. Él usa estas leyes para enseñarnos el plan de salvación, el significado de la fe verdadera y el proceso de convertirse en un creyente. Pablo ofrece este proceso como una forma de tratar los malentendidos del primer siglo. Por ejemplo, la dependencia en las instrucciones de los hombres o el modelo de la salvación basado en obras, etc. Entonces, cuando Pablo habla sobre estas 7 leyes, Pablo está tratando de explicarte cómo realmente una persona puede pasar de la muerte a la vida eterna y cómo debe vivir. Completamente revelador lo que vas a aprender el día de hoy. Vamos a ver la primera. La ley de Yahvé, o sea, la Torah. La Torah es la instrucción en justicia del Padre. Deuteronomio 6:4 dice: Shema Israel, Yahvé es nuestro Elohim, Yahvé uno es. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Y los siguientes versículos dice: ponlas en tu corazón, enséñaselas a tus hijos en todo momento. Entonces, estas son las instrucciones del Señor. Toda la Torah son las instrucciones de Él y te dice: hey, grábatelas, ¿ok? Tú eres mi hijo, yo soy tu padre, esto es lo que quiero que sepas. Otra cosa importante de la Torah son los mandamientos dados a Moisés en el Sinaí. Yeshua te lo comprueba. Marcos 7:9 dice: en verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte, el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Y luego en el verso 10 dice: porque Moisés les dijo, y explica algo. Y luego el verso 13 dice: por lo tanto, con sus tradiciones, las cuales han sido pasadas a ustedes, anulan la palabra de Elohim. Si ponemos atención a lo que está en amarillo, vemos cómo Yeshua hace igual a los mandamientos de Elohim, a las palabras de Moisés y a la palabra de Elohim. Esas 3 cosas son la misma cosa delante de Yeshua. Eso es la Torah. ¿Está bien? La Torah es lo que escribió Moisés. Otra cosa muy importante acerca de la Torah. La Torah es eterna y es inmutable. La palabra inmutable significa que nunca cambia. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra y la palabra era con Yahvé y la palabra era Yahvé. Está hablando de Yeshua y está hablando de Yeshua, que es la Torah viviente. Números 23:19. Elohim no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Vemos que la palabra del Señor Él no puede mentirte en su palabra y no va a cambiar de parecer. Si ya dijo una cosa, eso se establece. 1 Pedro 1:23. Ustedes han nacido de nuevo por medio de la palabra viviente de Yahvé, que permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, toda su gloria como la flor silvestre. La hierba se marchita, la flor se desprende, mas la palabra de Yahvé permanece para siempre. Eso está citando Isaías 40. La palabra de Adonai no nada más es eterna, pero siempre es igual. La palabra del Señor permanece para siempre. Lo que quiere decir que si permanece para siempre, es como una roca que no se mueve. Yeshua, ¿se acuerdan cuando preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice: te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué cosa? ¿Sobre Pedro? No, sobre la declaración de Pedro, porque le dice: hey, no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en el cielo. Y si el Padre se lo reveló, era palabra de Dios. Y si era palabra de Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios permanece porque es una roca. Vamos a ver lo que Yeshua dice en Mateo 7:24. Así que cualquiera que oye estas palabras y las practica, está hablando acerca de Torah. Cualquiera que me escucha y pone en práctica, Shema. Acuérdense, Shema es oír y obedecer. Cualquiera que oye mis palabras y las obedece,
será semejante a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? La roca. Y cayó la lluvia y vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la roca. Pero todo aquel que me escucha, pero no lo obedece, porque hay gente que oye y no pone acción, ese será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos sobre ella y azotaron contra la casa y fue grande su ruina. Yeshua está diciendo, si tú haces Shema, si tú oyes y obedeces, tú vas a estar fundado en la roca. Si tú no haces Shema, si nada más oyes y dices, yo conozco los mandamientos de Dios, pero no los pones en práctica, tu casa se va a derrumbar. Decimos, es que yo pongo mi fe en Cristo, pero no puedes poner tu fe en Cristo y no obedecer lo que Él dice, porque lo que Él dice es lo que Él es. Yeshua mismo dijo, tal cual es el pensamiento en el corazón de un hombre, así es Él. Él te está diciendo una cosa profunda, te está diciendo de Él mismo, hey, lo que yo pienso en mi corazón, eso soy yo. Entonces, si el corazón de Adonai es la Torah, Él es la Torah. Entonces cualquiera que dice, yo creo en Cristo, pero no hace lo que Él dice, realmente no cree en Él. Tenemos que tener bien en cuenta, no puedes tú separar a Yeshua de la Torah, porque la Torah es Yeshua y Yeshua es la Torah. Si tú nada más crees en Yeshua, no puedes creer en la Torah, estás equivocado. Si tú nada más crees en la Torah y no crees en Yeshua, estás equivocado. Por eso Santiago dice, el que dice nada más tener fe, o sea, nada más tener a Yeshua y no tiene obras, no guarda la Torah, pues ¿cómo puede hacer eso? Y el que dice, yo nada más guardo la Torah, pero no necesito a Yeshua, también está perdido, porque por medio de la justificación de las obras no puedes lograr tener fe. O sea, no se puede, necesitas ambas cosas. La semana pasada mirábamos una cita bíblica en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y no sé si pone atención, pero 7, 21 al 23 es justamente la cita antes de esta. Yeshua está hablando entonces del hombre que obedece y pone su casa sobre la roca. Pero en ese mismo pasaje, nada más unos versículos antes, dijo esto: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Adonai, solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, mi Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre? Y entonces yo les diré en su cara, nunca les conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. Y el siguiente verso es, y cualquiera que me oye y pone atención y obedece, va a tener su casa sobre la roca. O sea, está hablando de la misma cosa. Si nosotros decimos, yo quiero poner mi casa sobre la roca, pero realmente no lo hago, si no hago los mandamientos de Yeshua, cuando yo llegue a su presencia, no importa cuántos milagros yo haya hecho en esta tierra y cuántas almas se hayan salvado, yo me voy a ir al infierno. Y no nada más te va a mandar al infierno, te va a mandar al infierno diciéndote, no te conozco. Y eso es increíble. ¿Para qué sirve la Torah? La Torah define el pecado. Jeremías 44, 23 dice, porque ofrecieron incienso y pecaron contra Yahvé, y no obedecieron la voz de Yahvé, ni anduvieron en su Torah, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre ustedes este mal como hasta ahora. Acuérdense, no guarda los mandamientos, te cae maldición. Está más que claro. Daniel 9:11. Dice Daniel, todo Israel traspasó tu Torah, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torah de Moisés, siervo de Adonai, porque contra él pecamos. No contra Moisés, contra Adonai. Entonces no podemos decir, ¿por qué me pasan estas cosas malas? Pues porque no guarda los mandamientos. Hay hasta libros completos de ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué al cristiano le pasan problemas? Porque el cristiano no guarda los mandamientos después de ser cristiano. Pues es tan simple, hermano. La mayoría de los problemas que el cristiano recibe después de ser cristiano es porque no guarda los mandamientos de Adonai. Y dicen, diablo miserable, el diablo no está en tu contra, tú solito. Porque no guarda los mandamientos. Si los guardaras, el diablo no se te podría acercar. La Torah es un espejo. Mire, Pablo lo sabía, porque Pablo dice en Romanos 7:7, que pues diremos que la Torah es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torah, porque tampoco conociera la codicia si la Torah no me dijera, no codiciarás. Y quizá la definición más clara de esto es 1 de Juan 3:4, donde dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah, porque el pecado es la infracción de la Torah. Está ahí en esencia claro qué es el pecado. Pecado es romper la Torah. No importa cuál cosa tú hagas, no importa qué tan bien intencionado estés, no es Torah, es pecado. No es Torah, eres un transgresor de la Torah, eres uno que no va a entrar al reino de Adonai. La razón por la que la Torah define el pecado es porque después de definirlo,
La Torah tiene un impacto entonces directo en nuestra condición actual frente a Dios. Si no hay Torah, no hay definición de pecado. Si no hay definición de pecado, no hay necesidad de gracia. La Torah se introdujo con el propósito de hacerte ver tu pecado, porque cuando lo haga ver, entonces tú vas a decir, híjole, sí necesito a Dios. Si no te ponen la Torah y no te das cuenta de tu pecado, nunca vas a creer que necesitas a Dios. Y vas a vivir en pecado, aunque no lo sepas. ¿Sí me puedo explicar? La gente que no es enfrentada con la palabra de Dios nunca se da cuenta de su pecado. Entonces cuando a nosotros nos dicen, no le digas tantas cosas a ese hermano, se va a sentir mal, entonces lo estás dejando en pecado y es tu culpa porque no le enfrentas con la palabra para que seas salvo, para que se deje el pecado, que el Espíritu haga su obra. Ahora que estuve estudiando esto me di cuenta de que el Espíritu nunca va a obrar en la vida de alguien si no le predicas. Si tú nunca le hablas, el Espíritu no se va a mover, porque el Espíritu lo que hace es confirmar la Torah, y la Torah no va a ir a predicársela a un pájaro a alguien, se la vas a predicar tú. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que dice la Torah lo dice a los que están bajo la condenación de la Torah, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. Así que por las obras de la ley nadie se justificará delante de Adonai, porque la función de la Torah es definir el pecado. Dice, sabemos que lo que está en la Torah se lo dice a todos los que están bajo la Torah y pensamos, es para los judíos. No, está diciendo a todos los que están bajo la condenación de la Torah. Y perdóneme, todo el ser humano está bajo la condenación de la Torah. Entonces lo que la Torah dice es para todos, para que todos nos callemos la boca y no tengamos cómo justificarnos delante de Dios. Isaías 64:6 dice que delante de Adonai todas nuestras justificaciones de nuestros pecados son un trapo de inmundicia. Él no los acepta. Romanos 5:20. La ley de Elohim fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Adonai. Entonces, para eso puso la Torah. Para que realmente te dieras cuenta de qué tan sucio estabas y dijeras, límpiame todo, Señor. Porque si no te pone la Torah, tú vas a decir, no, yo nomás traigo aquí un pecadillo chiquito. Pero te ponen la Torah y no, traes como 50. Para eso es la Torah. Para que abunde en tu vida el pecado, no para que vivas en pecado, sino para que te des cuenta de qué tan sucio andes. Pero entre más sucio andas, Dios es más magnánimo y dice, mira, sabes que andas bien cochino, pero yo te puedo limpiar todo. O sea, yo no te quiero limpiar nada más 2, 3 manchitas. Te pongo mi Torah para que te des cuenta realmente qué sucio andas. Así que, antes de tener fe, es decir, antes de poder creer en Yeshua que te puede salvar, en algún momento, hermano, tuvimos que escuchar la ley de Elohim. Y pudimos ver que éramos culpables frente a nuestro Creador de romper su Torah. Es ahí donde nos damos cuenta que no habíamos andado en la ley de Adonai. Es que yo pensé que andaba bien. No, no andabas bien. En realidad andabas en la ley del pecado. Romanos 7:14 dice, pues sabemos que la Torah es del Espíritu, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. La Torah es Dios mismo, son sus instrucciones para nosotros, que si guardamos esos mandamientos, viviremos por ellos. La cuestión es que todos los rompemos. Entonces, como todos los rompemos, la Torah trae bendición para quien la guarda, pero trae maldición para quien la rompe. Si nosotros rompemos la Torah, hay maldición sobre nosotros. Si la rompemos en extensión, hay una maldición perpetua para nosotros. Por lo tanto, la Torah termina no siendo bendición, sino una condenación para nosotros. Es donde entonces decimos, híjole, estoy bien acabado. Señor, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Y te das cuenta que toda aquella persona que en lugar de guardar la Torah hace pecado, ya no está dominado bajo la Torah, está dominado por el pecado. Porque tú eres esclavo de lo que tú haces. Si tú haces la Torah, eres esclavo de la Torah. Pero si eres pecador, ¿de quién crees que eres esclavo? Del pecado. Y a eso se le llama estar bajo la ley del pecado. Número 2, la ley del pecado. Romanos 7:21. Así que he aprendido esta regla. Aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí dentro de mí. En mi interior yo estoy de acuerdo con la Torah. Yo sé que la Torah es buena. Pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la Torah de Adonai. Esa otra ley es la ley del pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Tal vez usted leyó esto en la Reina Valera y es donde dice, hay otra ley en mis miembros y es un rollo y no te entiendes nada. Entonces la busqué en otra versión y ahí está un poquito más claro, ¿no? Y luego dice, eso es terrible, o sea, miserable de mí es donde dicen las versiones. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte?
Elohim me va a salvar, le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, así que en mi mente soy esclavo de la Torah de Adonai, pero en mi naturaleza humana soy esclavo del pecado. Entonces la Reina Valera dice, por eso con la mente voy a servir a Dios, pero con la otra voy a servir al pecado. Dices, ¿cómo que vas a servir al pecado? No, no te está diciendo eso. Ponlo en perspectiva, te está diciendo, mi naturaleza no quiere servir a Dios. Mi mente es transformada, mi cuerpo no. Por eso dice, renuévate en el espíritu. ¿De qué cosa? De tu mente. Porque tu mente es la primera que se renueva. Entonces, que tu mente transforme todo tu cuerpo. Entonces, él dice, hey, la Torah es santa, yo quiero servir la Torah, pero mi cuerpo no. Mi carne no quiere. Y como mi carne no quiere, es porque mi carne se dirige por otra cosa que no es la Torah. Mi carne tiene una ley distinta a la ley de mi mente. La ley de mi mente es la ley de Adonai. La ley de mi cuerpo, de mi carne, es la ley del pecado. Vamos a explicarlo. La ley del pecado es la naturaleza carnal que todos seguimos antes de venir a Yeshua, y nuestra carne odia a la Torah. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemigos contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. ¿Ok? Cuando oigas la palabra carne, es la ley del pecado. Cuando oigas la palabra hombre viejo, es la ley del pecado. Es cuando diga, miserable de mí, tengo algo en mis miembros, es la ley del pecado. Tú, en tu cuerpo, tienes la ley del pecado. Yo la tengo también. Todos la tenemos. Esa es la naturaleza humana carnal que tú tienes, que te hace querer pecar aunque tú no quieres pecar, que te hace hacer corajes, que te hace pensar cosas malas. Esa es la ley del pecado. Esa naturaleza carnal es el deseo de hacer las cosas a nuestra manera en lugar de lo establecido en la Torah. Es técnicamente el evangelio de la serpiente. Es pensar, a Dios no le importa si yo hago las cosas de esta forma, igual lo hago para Él. Es tu carne hablando. Cuando tú dices, yo hago esto para honrar al Señor, y no es lo que la Biblia dice, esa es tu carne, esa es la ley del pecado en tu vida, tratando de agradar a Dios, pero realmente te está tratando de engañar. Porque si fuera de Adonai, el Espíritu dentro de ti te diría, haz la Torah. Romanos 3:9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos nos hemos desviado. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos tenemos el deseo de desviarnos de lo que Dios dice. Es nuestra naturaleza. Después que llegamos a la fe, y esta es la clave de todo lo que está en amarillo, después de que usted conoce a Yeshua. ¿Por qué digo después? Porque antes de que conozcas a Yeshua no hay batalla en ti. Tú estás dominado por el pecado. Pero cuando ya vienes a Yeshua, ya no eres esclavo del pecado. Entonces, el pecado que mora en ti dice, no, es mío todavía. Y se empieza a pelear con el hombre nuevo. Sucede hasta que eres salvo y no sucedía cuando no lo eras. Después que llegamos a la fe, hay una batalla dentro de nosotros entre la carne que nos dirige a la ley del pecado y el Espíritu que nos dirige a la Torah. El Espíritu no es el Espíritu Santo, es el Espíritu dentro de ti. El Espíritu dentro de ti quiere buscar de Dios, la carne dentro de ti quiere la ley del pecado. Esa lucha la vamos a tener todo el tiempo que esté vivo. Romanos 8:12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incite a hacer. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, van a vivir. La pelea con la carne termina cuando te mueres. 2 Timoteo 4:6 dice Pablo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que Adonai el juez justo me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Pablo está escribiendo allí sus últimas palabras, él sabe que lo van a matar, pero él dice, yo ya no tengo que seguir peleando, o sea, ya mi carne ya se resignó, ya conmigo no puede y a mí me van a matar, y cuando me maten, mi carne va a dejar de pelearme. Eso sucede cuando te mueres. Y en la resurrección viene la victoria definitiva sobre la muerte, hasta la resurrección. 1 Corintios 15:26 y luego el 54 al 57 dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Elohim, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Yeshua.
Entonces tú vas a vencer al pecado para siempre el día que resucites. Esto no sucede antes. Aquí ya te moriste un buen rato, estuviste ya descansando por mucho tiempo y cuando el Señor venga en su venida y si te resucita a ti, ya venciste para siempre. O sea, esa es la verdadera victoria. Terminas tu batalla cuando te mueres, pero vences cuando resucitas, porque venciste a la muerte. Como Yeshua resucitó y Él venció a la muerte, tú vences hasta que resucites. Mientras estás muerto, no has vencido. Ya venció el hermano, se acaba de morir. No venció. Va a vencer cuando venga Yeshua y si lo resucite. Si el hermano no lo resucita a nadie, pues no va a vencer. Se va a ir directo al infierno. Ya está con el Señor. Pues sí, les digo, con otros señores también dormidos, descansando, ¿verdad? Pero no está con el Adón. El Adón está en el cielo y no hay nadie que haya subido al cielo. Sin embargo, antes de que suceda la resurrección, el pecado siempre va a morar en nosotros. Y darle lugar al pecado nos lleva a la muerte. Eso nos conduce a la ley del pecado y de la muerte. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La ley del pecado y de la muerte es la consecuencia de cometer pecado. Génesis 2:16 dice, y mandó Yahvé Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todos estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte antes de venir a Yeshua, pero no nos dábamos cuenta. Desde el Edén, toda infracción de la Torah nos lleva a la muerte. Todos somos esclavos de esa realidad, es decir, todos nos vamos a ir al infierno. Todos nos vamos a morir por el pecado que hay en nosotros. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si todos estamos bajo la ley del pecado, todos vamos a pasar a la ley del pecado y de la muerte, es decir, a la consecuencia del pecado. Nuestra carne le llama libertad a la ley del pecado, pero en realidad es una esclavitud que nos lleva a la muerte. Romanos 6:20 dice, porque cuando eran ustedes esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Pues claro, porque eran propiedad del pecado. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Cuando el Espíritu en nosotros, no es el Espíritu Santo, el Espíritu que hay en ti, cuando el Espíritu en nosotros nos lleva a un deseo por la verdad de la Torah, dejamos de estar dominados por la ley del pecado y de la muerte. Y a lo mejor aquí es donde tú y yo nos encontramos en algún momento. Decíamos, algo debe haber más. Y empezó a haber algo en nuestro corazón. Tiene que haber algo más. Y empieza a haber esa incomodidad. Ese es cuando el Espíritu dentro de ti empieza a buscar la verdad. Tiene hambre por la verdad. Y es cuando empiezas a estar dejando de estar atado a la ley del pecado y de la muerte, porque tienes ganas de algo más. Y Yeshua dice, el que busca va a encontrar. Romanos 6:17, pero gracias a Elohim, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, ahora son siervos de la justicia. Cuando estabas en pecado, ahí de alguna forma pudiste abrir los ojos. Luego, después de que pasó eso de que decías, tiene que haber algo más, ¿sabes qué pasó? El Ruach HaKodesh, ahora el Espíritu de Dios, te habló a tu espíritu con su palabra. Y empezaste a vivir ya no por la ley del pecado y de la muerte, sino por la ley del Espíritu de vida. Porque es cuando el Espíritu de Dios dice, tú tenías hambre, ahí te va la palabra. Y empiezas a decir, caray, esto dice la Biblia. Ok, la Biblia dice esto y yo he hecho esto. Y te das cuenta de qué tan mal andas realmente. Porque el Espíritu de vida es el que te revela la Torah. Porque acuérdate, hermano, no puedes darte cuenta de tu condición si no tienes la Torah enfrente. Pero la Torah se te revela a través del Espíritu, porque la Torah es ¿qué? Espiritual. La Torah no se le puede revelar, o la ley de Dios, la palabra de Dios no se le revela a una persona que anda en la carne nada más. Porque sí, solo aquel que andando en la carne dice, tiene que haber algo más, es el único que va a comprender la Escritura. Por eso le puedes tratar de predicar a todo mundo, pero solo las que son ovejas van a obedecer. Porque solo los que son ovejas son los que cuando andan en la carne dicen, tiene que haber algo más. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primera de Juan 2:27, pero la unción, o sea el Espíritu que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción, el Espíritu mismo les enseña todas las cosas y es verdadero y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Entonces no necesitas que nadie venga y te transforme, porque el único que te transforma es la unción del Espíritu Santo a través de su Escritura y te guía a toda la verdad.
La ley del espíritu de vida. Son instrucciones no de hombres, sino del Ruach HaKodesh, que nos da discernimiento de lo que es correcto, verdades espirituales solo a los que son espirituales. Esto no se le revela a quien no anda en el espíritu. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para que tú entiendas lo que Adonai dice, no puedes recibir el espíritu del mundo. Necesitas recibir el espíritu de Adonai. El único que te puede enseñar la escritura es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se te va a revelar a través de la escritura o tal vez a través de una enseñanza, de una predicación de alguien que te está diciendo la Biblia. Dice Yeshua, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, el que es una oveja reconoce cuando les están hablando la palabra de Adonai. Dice, eso es palabra, yo quiero seguir eso. No sigues a la persona, sigues la palabra. Porque el Espíritu Santo te dice, eso es palabra, óyelo. Y dices, ya no puedo seguir yo en la ley del pecado porque me va a llevar a la ley del pecado y de la muerte, me voy a morir para siempre. Yo necesito salir de aquí. Espíritu de vida, sácame de este lugar. Y entras a la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida es la que nos dice que la Torá de Yahvé es verdad una vez que la oímos. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y Juan 16:13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo solamente te revela lo que la Biblia dice. Y te va a decir, eso es palabra de Dios. O te va a decir, esto no es palabra de Dios. Y cuando te diga esto es palabra de Dios, te va a partir adentro porque la palabra es una espada. Y si eres una oveja, obedecerás. Es solo y nada más, solamente hasta cuando la ley del Espíritu de vida entra en nosotros, que inmediatamente nos damos cuenta que estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, nunca vas a saber si estabas en pecado. Y en el momento que entre en tu vida, vas a decir, estoy mal, tengo que cambiar. Entonces la gente que dice, yo sigo bien, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no le ha revelado nada. Y no le ha revelado nada porque el Espíritu Santo, porque nunca lee la Biblia. Es que a mí el Espíritu, yo voy a hacer hasta que el Espíritu me lo revele. Pues lee la Biblia, hermano. Porque si no lees la Biblia, nada te lo va a revelar. Te lo va a revelar no sé qué cosa, pero el Espíritu de Dios no. Romanos 7:13. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Elohim para lograr sus fines malvados. Por lo tanto, el problema no es la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Este pasaje de Romanos 7 es donde Pablo está hablando otra vez acerca de si el mandamiento es malo. Dice, no, el mandamiento no es malo, el mandamiento es bueno. Pero yo no me daba cuenta de qué tan malo era yo hasta que el Espíritu utilizó el mandamiento para que el pecado se viera bien pecaminoso. Y ya cuando me empecé a, ay, qué asco doy, es que el Espíritu está haciendo algo en tu vida. Porque dices, el Espíritu no va a hacer que tú estés tolerando el pecado. El Espíritu te hace ver tu realidad y dices, santo, ¿cómo me pude ver así? ¿Cómo la gente me pudo? ¿Qué estaba haciendo, Señor? Perdóname. Entonces aquí Pablo dice, estaba bien sucio. Porque el Espíritu Santo le está redarguyendo. Y solo lo hace a través de la Biblia. No lo hace con regaños de nadie, lo hace con la Escritura. Es ahí que nos damos cuenta que estamos en prisión. Con el Espíritu Santo nos damos cuenta que estamos en prisión y en esclavitud a nuestro propio pecado y buscamos una salida. El Ruach o el deseo por la verdad nos causa que establezcamos la fe en Yeshua, nuestro Creador, y en su palabra, que es Yeshua. Por eso nos va a llevar a la ley de la fe. Dice Efesios 2:8, por gracia son salvos por medio de la fe. Entonces nos lleva a la ley de la fe. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La ley de la fe es apegar tu forma de pensar a la palabra de Adonai. Pablo se refiere a esto como vestirse del nuevo hombre. Efesios 4:22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Esto, hermano, no es un estado mental, pero en realidad es una transformación de nuestras creencias fundamentales, que impacta directamente cómo percibimos el mundo e interactuamos con él. En esencia es volver a nacer. Es decir, esta transformación no es como que, sí, ya pienso distinto. No, es realmente una persona nueva. Una persona que ha cambiado por la fe en el Mesías. No es nada más una persona que cambió 2 o 3 hábitos. ¿Vea que no? Porque cuando viene el Mesías, dice Yeshua, no puedes tú poner vino nuevo en odres viejos. O sea, cuando Él viene, Él transforma todo. Una persona que realmente tiene al Mesías en su vida es una persona transformada. Pero el Mesías verdadero viene solamente a habitar en personas que han pasado todo este proceso y se dan cuenta realmente de su mugrero y lo desechan y claman por la santidad de Él. El que no lo entiende, el que realmente dice, no, yo estoy bien, yo nada más quiero a Cristo para ser todavía más feliz, esa persona no está transformada. Esa persona cree que está bien, pero esa persona está engañada por el diablo. Porque el que realmente está transformado odia el pecado. Leíamos atrás una cita que dice que cuando hacemos pecado debemos odiar hasta la ropa que traemos puesta. Entonces, Yeshua realmente te transforma. Cuando te dice Pablo, vístete del nuevo hombre, primero te dice, despójate del anterior. Porque debes ser una persona completamente nueva. Debes ser otra persona. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas. No puedes decir, no, esto del viejo hombre sí me gusta. Debes detestar tu viejo hombre, porque el viejo hombre está atado a la ley del pecado. Y si tú amas poquito de tu viejo hombre, amas la ley del pecado. Y la ley del pecado no puede tener lugar junto con la ley de Adonai, porque la ley del pecado y la ley de Adonai son enemigas. Así es que una de dos, o amas poquito a tu hombre viejo y al mismo tiempo odias poquito al hombre nuevo y a la ley de Adonai, o detestas completamente al hombre viejo y amas completamente al hombre nuevo y a la obra de Adonai en tu vida. Cuando obedecemos la ley de la fe, vemos la palabra de Elohim como libertad y como la forma de vivir. Esto es contrario a tener la carne como tu autoridad, hermano, porque la carne mira la palabra de Adonai y la Torah como si fueran esclavitud. Entonces, cualquier persona, cualquier predicador, cualquier cristiano que te dice, ¿guardas la ley de Dios? ¿Te quieres esclavizar? Esa persona anda en la carne. Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Porque tener fe es obedecer. El que tiene fe obedece los mandamientos. Cualquiera persona que dice, no, eso no es para mí, esa persona anda en la carne. No, no es cierto, yo soy una persona espiritual. Entonces deberías guardar los mandamientos porque la ley es espiritual. Y dice la Escritura que los que andan en el Espíritu no hacen las obras de la carne. No, yo ando en el Espíritu, no necesito guardar la ley. No sabes nada, estás en la carne, estás engañado. Es también en este momento que venimos a la fe que se nos da la verdadera salvación y la vida eterna a través de la gracia. Esto ocurre aún antes de que hagamos cualquier cosa. Acuérdense, estábamos todos cochinos, ¿no? Clamamos porque nos salvara el Señor. Lo que demuestra que la salvación no es algo hecho por obras, sino nada más por fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se justifique a sí mismo. La ley de la fe se manifiesta en nosotros cuando hacemos obras que demuestran nuestra fe. La salvación no se obtiene por las obras de justicia, pero se demuestra a través de ellas. Y eso nos lleva a la ley de la justicia. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, tú dices, yo creo, Señor, que tú me puedes salvar. Entonces lo demuestras con tus acciones. Porque Él ya te salvó, te transforma y dices, como la transformación es inmediata, ¿verdad? Dijimos que el momento en el cual la fe entra en tu corazón, tu transformación debe ser inmediata. Y no es algo como que es una decisión tuya, es una decisión de Él. Tú clamaste y es una decisión espiritual. Él realmente habita en ti. Y si Él viene a habitar en ti es porque Él vio que estabas realmente humillado. Cualquier persona que no está realmente humillada, el Espíritu Santo no va a habitar en ellos. Porque el Espíritu Santo no viene a habitar con los soberbios, con los engañadores. Viene a habitar solamente con los humildes que realmente han roto y quebrantado su corazón, con los que han hecho teshuvah. Otra vez, esto es para que entendamos bien claramente, realmente Adonai vive en tu corazón. Porque si tú no estás odiando el pecado,
y detestando la vieja naturaleza y queriendo obedecer a Adonai, entonces tal vez el Señor no habita en nosotros. Y es un mensaje tan tremendo esto. A mí me partió mi corazón mientras lo estaba viendo. Todo lo que el Señor estaba hablando a mi corazón mientras estaba estudiando y desarrollando este mensaje fue: Señor, yo no puedo jugar. Tú me transformaste, yo tengo que vivir así. Me lleva entonces a la ley de la justicia. La ley de la justicia es la instrucción con la que demostramos nuestra fe. Es el andar en los caminos de Adonai. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque los que están en el Evangelio muestran la justicia de Dios hacia las demás personas de la forma que ya está escrito, que si son justificados por la fe, deben vivir por fe. Entonces, si usted es una persona salva y vive en el Evangelio, usted le va a mostrar a los de afuera que usted es salvo y vive en el Evangelio viviendo por la fe. Y solo se vive por la fe obedeciendo los mandamientos. Eso es: el justo por la fe vivirá. Porque creemos que la palabra de Elohim es verdad, y la forma correcta de vivir, nuestras vidas deben ejemplificar el vivir justamente. 1 Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Yeshua, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Yeshua anduvo haciendo cosas justas. Por lo tanto, nosotros también. Y cosas justas no significa lo que tú creas que es justo, sino lo que la Biblia dice. Porque los justos son los que viven por fe. Y los que viven por fe son los que obedecen los mandamientos. Entonces, el justo es el que guarda los mandamientos. Si Yeshua era un justo y tú quieres ser un justo, necesitas guardar los mandamientos. Yeshua dijo, Mateo 12:33, o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Yeshua es nuestro mejor ejemplo para guardar la Torá, y eso nos lleva a la ley del Mesías. Es decir, cuando Yeshua está diciendo esto, es más o menos lo que te está diciendo Pablo y Juan en versos anteriores. Yeshua te lo dijo primero. Yeshua te está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres una persona que estás salva, entonces da frutos, porque en el fruto que des se va a mostrar qué semilla tienes. Y si tú tienes la semilla de la Escritura, tus frutos van a ser buenos. La palabra árbol en la Escritura es una representación de los seres humanos. Y nos lleva entonces a la ley final del día de hoy, la ley del Mesías, o la ley de Cristo. Estar bajo la ley del Mesías es estar bajo la ley de Yahvé con la interpretación de Yeshua. 1 Corintios 9:21. Cuando estuve con los que no conocen la Torá, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, dice Pablo, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Adonai. De hecho, estoy bajo la ley del Mesías. No sé dónde escuché, o más bien lo leí, porque una persona me lo respondió a mí tiempo atrás, que decía que él ya no estaba bajo la ley de Dios porque estaba bajo la ley de Cristo. Y eso en la Biblia no dice por ningún lado. Es que Pablo dijo que él ya no estaba bajo la ley de Dios porque estaba bajo la ley de Cristo. No, perdóname, en la Reina Valera también dice ahí en paréntesis, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Quiere decir que Pablo, al mismo tiempo que estaba bajo la Torá, se sometía a la ley del Mesías. Entonces, ¿por qué se podía someter a dos leyes al mismo tiempo? Porque son la misma cosa. Porque la ley del Mesías es simplemente la ley de Adonai explicada por Yeshua. Eso es la ley del Mesías. Entonces, ¿tú estás bajo la ley de Adonai? Claro que sí. Pero estás más específicamente bajo la ley de Yeshua porque tienes que hacer las cosas como Yeshua las hacía porque Él es la Torah viviente. La ley del Mesías es el ejemplo que nos dejó Yeshua de cómo se aplica la Torah. Él es la Torah viviente, por lo tanto, sabe mucho mejor que todos nosotros cómo deben guardarse los mandamientos. Efesios 5:1 dice, por lo tanto, imiten a Elohim en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo del Mesías. Yeshua nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Elohim. Seguir la ley del Mesías es seguir a Yeshua. Nuestro Mesías Yeshua nunca habló de su propia cuenta, de su propia autoridad.
Él simplemente repitió y practicó la interpretación válida de la palabra de Elohim. Seguirlo a Él es seguir la Torá. Juan 7:16 dice Yeshua: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim conocerá si lo que yo estoy diciendo es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces cualquier persona que no hace las cosas que Yeshua dice, ok, si no, yo nada más sigo la ley de Cristo que dice Gálatas, sobrellevar las cargas unos de otros y así cumplir la ley de Cristo. Ah, pues qué fácil. Échame tus cargas, con eso ya cumplí la ley de Cristo. No, te está diciendo lo que Yeshua dijo, ¿no? Yeshua se llevó las cargas de todos nosotros. Entonces, cuando tú oras por tu hermano, cuando te preocupas por alguien más, cuando guardas los mandamientos de bendecir a tu hermano, de honrar, de preocuparte por él, estás cumpliendo la ley del Mesías. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Yeshua hacía. Era la interpretación de Yeshua, de la Torá. No te está diciendo otra cosa. La palabra ley de Cristo viene solamente 2 veces en la Biblia. Una en donde leímos ahí en 1 Corintios 9:21 me parece, y la otra en Gálatas, las 2 que les mencioné. No viene más. Pero refiere al ejemplo de él. Entonces, recapitulando lo que acabamos de ver, existe un orden en el que estas leyes obran en nuestra vida. La Torá, la ley de Yahvé, son las instrucciones del Padre. Nuestra carne no quiere ni puede guardar esas instrucciones. Eso es la ley del pecado. Sin saberlo, estamos esclavos del pecado que nos lleva a la muerte. Como todos hemos pecado, todos moriremos. Eso es la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida sucede cuando el Ruach nos habla y nos dirige a la verdad eterna de la Torá. Al suceder esto, nos damos cuenta que estamos esclavizados a la ley del pecado y de la muerte. Para ser salvos del pecado y la muerte, debemos tener fe en la Torá viviente, o sea, Yeshua, que el Ruach nos reveló, y esto es la ley de la fe. Esa fe nos hace querer vivir la Torá, demostrar con nuestras acciones la salvación que nos fue regalada por la gracia de Yeshua a través de la fe. Eso es la ley de la justicia. La única forma de poder vivir la Torá es dejar que la Torá viviente, Yeshua, viva en nosotros. Seguir su ejemplo es estar bajo la ley del Mesías. Las 7 leyes de Pablo. En conclusión, porque Yeshua no pecó y nunca estuvo bajo la ley del pecado y de la muerte porque no pecó, pero aún así murió como lo estableció el Padre, la muerte que nos merecíamos es removida de nosotros por su gracia. Podemos vivir practicando justicia por fe y vivir la Torá muriendo a nuestra carne diariamente. Al final seremos resucitados en cuerpo nuevo, removiendo el deseo de pecar, y entonces caminaremos en la libertad de la Torá de Elohim para siempre. Y eso sería increíble, porque todo regresa a lo mismo. El propósito de Yeshua es que tú guardes la Torá. Y mire, para todos los que tenían dudas con este verso, Romanos 6, 9 al 14, sabemos que el Mesías, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, para efectos del pecado murió una vez por todas, pero al vivir, vive para Elohim. Está hablando de Yeshua. Así también ustedes, considérense muertos para efectos del pecado, o sea, muertos al pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías Yeshua. Así que el pecado no debe reinar sobre ustedes en su cuerpo mortal, es decir, no te ofrezcas a la ley del pecado, de modo que tú obedezcas sus malos deseos. Ni tampoco ofrézcanse ustedes mismos, sus miembros, al pecado, como si fueran instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y los miembros de ustedes a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado ya no debe tener dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley del pecado, sino bajo la protección de la gracia. Ya no están bajo la ley del pecado y de la muerte. Están bajo la gracia, que es la vida en Yeshua. No podemos nosotros nada más agarrar esta parte. Tenemos que leer desde atrás todo. Porque cuando te dice desde atrás, el Mesías murió y resucitó, tú también, ¿no? Entonces, si el Mesías resucitó y ya no se presta a sí mismo para volver a morir, tú tampoco deberías presentarte tus cuerpos para morir en pecado. Mejor preséntate para vivir en justicia, porque el pecado se supone que ya no es tu dominador, porque tú ya no estás bajo la maldición de la ley del pecado y de la muerte. Ya estás bajo la gracia de Yeshua y sigues la ley del Mesías que te guarda y que te hace llevar a la ley de Yahvé otra vez. Tú no estás bajo la ley del pecado,
estás bajo la gracia. Entonces, si te pregunta alguien, ¿estás bajo la Torah? ¿Tú qué respondes? Claro que sí. Yo estoy bajo la ley de Adonai. Yo no estoy bajo la ley del pecado. Cuando alguien me use a mí, Romanos 6:14, ya no estás bajo la ley. Pues, yo no estoy bajo la ley tuya, ¿verdad? Yo estoy bajo la ley de Adonai. ¿Tú quieres andar bajo la ley del pecado? Órale pues. Porque todo aquel que dice, yo no estoy bajo la Torah, estoy bajo la gracia, anda bajo la ley del pecado y de la muerte. Lo vuelvo a decir, todo aquel que dice ya no estar bajo la ley, sino solo bajo la gracia, y se quiere referir a la ley de Adonai, esa persona realmente está bajo la ley del pecado y de la muerte y se va a morir. Porque no se le ha iluminado todavía el entendimiento, porque el Espíritu Santo no le ha revelado nada. Peor aún, la persona que sabe qué tan mal anda y no le importa, esa persona llega a un punto donde Dios dice, y lo dice en Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, Dios los va a dejar que se vayan a una mente reprobada. Porque dice, basta, porque vieron los mandamientos de Dios y no los quisieron seguir. Usted está bajo la ley, o sea, bajo la Torah, pero más específicamente bajo la Torah aplicada e interpretada bajo la ley del Mesías. El hecho de estar bajo la ley del Mesías no te hace que no estés bajo la ley de Adonai. Claro que estás bajo esa, es bien hermosa, pero cuando tienes dudas de cómo aplicarla, para eso tienes la ley del Mesías. Porque la ley del Mesías es su gracia para que no cometas error, y si cometes error te permita vivir de todas formas, y también para que te dé un ejemplo de cómo guardar la Torah.